El silencio en nuestra casa no era un silencio normal. No era esa paz acogedora que sientes al llegar a tu hogar tras una jornada agotadora. Era un silencio denso, pesado, casi sólido, como el que se siente en la cabina de un avión justo antes de una descompresión explosiva. Mi nombre es Adrián, y siempre me consideré un hombre de cimientos sólidos. Como arquitecto, mi vida se basaba en ángulos rectos y estructuras estables. Mi esposa, Elena, era todo lo contrario. Ella era el aire, las nubes y el movimiento constante. Elena trabaja como jefa de cabina para una de las aerolíneas más exclusivas del mundo. Siempre me fascinó verla con su uniforme azul marino, impecable, con ese pañuelo de seda al cuello que resaltaba sus ojos claros. Pero últimamente, esa fascinación se había convertido en una punzada de ansiedad cada vez que la veía cruzar la puerta con su maleta de mano. Todo empezó con un detalle insignificante, de esos que solo un hombre que ama con obsesión puede notar. Una tarde de martes, Elena regresó de un vuelo de larga distancia desde Madrid. El cielo estaba de un gris plomizo y una lluvia fina golpeaba los cristales de nuestro apartamento. Cuando entró, no me dio el beso cálido de siempre. Se limitó a ofrecerme la mejilla mientras sus ojos evitaban los míos, fijos en algún punto invisible del pasillo. «Hola, amor, estoy agotada», dijo, y su voz sonó como un eco lejano. Al dejar su chaqueta sobre el sofá, un aroma me golpeó con la fuerza de una turbina. No era su perfume floral de siempre. Era un olor profundo, masculino, con notas de cuero, tabaco de alta gama y un sándalo tan intenso que mareaba. Un perfume de mando. Un perfume de alguien que está acostumbrado a que le obedezcan a 10.000 metros de altura. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna. Mis manos empezaron a sudar frío mientras observaba cómo ella se encerraba en el baño. Escuché el sonido del agua corriendo, pero no era una ducha normal. Era como si intentara lavarse algo más que el cansancio del viaje. Mientras el vapor empezaba a salir por debajo de la puerta, mi mirada cayó sobre su teléfono, que había olvidado sobre la encimera de la cocina. La pantalla se iluminó. No había nombre, solo un número desconocido. El mensaje decía: «El aterrizaje fue suave, pero ya extraño la turbulencia contigo. Avísame cuando estés libre». Esa palabra, libre, entre comillas, se clavó en mi mente como una astilla. Me quedé inmóvil, escuchando los latidos de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. En ese momento, el aire de la cocina me pareció insuficiente. La paranoia, esa semilla negra y amarga, acababa de brotar en mi pecho. Durante las semanas siguientes, me convertí en un experto en microexpresiones. Noté cómo Elena bloqueaba su teléfono cada vez que yo entraba en la habitación, con un movimiento rápido y nervioso de sus dedos. Noté cómo sus risas en las llamadas de trabajo tenían un tono más agudo, más vibrante, una alegría que ya no compartía conmigo. Pero lo más doloroso fue el tacto. Cuando intentaba rodear su cintura mientras cocinábamos, su cuerpo se tensaba, se volvía rígido como el acero, como si mi contacto fuera una interferencia molesta en su nueva frecuencia radial. Decidí que no podía seguir viviendo en la duda. Si mi matrimonio se estaba cayendo a pedazos, quería ver cada pedazo estrellarse contra el suelo. Aproveché que ella dormía una de sus siestas profundas, tras un vuelo transatlántico, para instalar un software de rastreo en su iPad y esconder un pequeño dispositivo GPS, del tamaño de una moneda, en el forro interior de su maleta de mano. Fue un acto desesperado. Mi pulso temblaba tanto que casi se me cae el dispositivo entre las costuras. Me sentí como un criminal, pero el verdadero crimen era el que ella estaba cometiendo contra mi cordura. El viernes siguiente llegó la prueba de fuego. Elena se estaba arreglando frente al espejo, aplicándose un labial rojo intenso que rara vez usaba para trabajar. El sol de la tarde entraba por la ventana, resaltando cada detalle de su uniforme. «Me han llamado para un vuelo de emergencia, Adrián»,
dijo sin mirarme, concentrada en el perfil de sus labios. Una tormenta en la costa este ha dejado a media tripulación en tierra. Es un vuelo a Miami. Estaré fuera 3 noches. ¿Miami?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Pensé que habías cubierto todas tus horas este mes. Ya sabes cómo es esto. Si no acepto, me quitan los bonos, respondió ella con una frialdad quirúrgica. Se despidió con un beso rápido que apenas rozó mi piel. En cuanto escuché el clic de la puerta principal, abrí mi computadora. El punto rojo en el mapa empezó a moverse, pero no se detuvo en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional. Siguió de largo, bordeando las pistas de aterrizaje comerciales, hasta detenerse en el sector de la aviación corporativa, el área de los jets privados y los hangares de lujo. Mi corazón se detuvo. Gracias a un antiguo contacto que trabajaba en el registro de tripulaciones, logré entrar al sistema. No había ningún vuelo de emergencia a Miami con el nombre de Elena en la lista, pero había un plan de vuelo para un Gulfstream privado, con destino a una isla exclusiva en las Bahamas. El piloto al mando era el capitán Marcos Valente. Valente. Lo conocía de las cenas de la aerolínea. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una arrogancia que llenaba cualquier habitación. Un hombre que usaba sus 4 barras doradas en el hombro, como un imán para mujeres que buscaban escapar de la monotonía de la tierra firme. No podía quedarme sentado. Conduje hasta el aeropuerto, manteniendo la distancia, con una cámara de largo alcance que había alquilado esa misma mañana. Me estacioné cerca de la verja perimetral, oculto tras unos arbustos. El viento soplaba con fuerza, trayendo el olor a combustible quemado y la vibración de los motores. A través del lente de la cámara, los vi. Elena bajó de un coche de lujo negro. Marcos Valente la esperaba al pie de la escalerilla del jet. No hubo saludo profesional. Él la tomó por la cintura con una familiaridad posesiva, y ella se echó a reír, echando la cabeza hacia atrás, mostrando esa risa que yo no había visto en meses. Él se inclinó y la besó con una pasión que me revolvió el estómago. Se quedaron así, bajo el sol de la tarde, mientras los operarios subían las maletas. Tomé las fotos. Cientos de ellas. Mis manos ardían de rabia mientras el obturador de la cámara hacía clic una y otra vez. Los vi subir al avión. Los vi desaparecer tras la puerta presurizada. Vi cómo el jet encendía sus motores y se perdía en el horizonte, llevándose a mi esposa a un paraíso financiado por la traición. Pasé los siguientes 3 días en un estado de trance. No comí, apenas dormí. Me dediqué a investigar a Valente. Descubrí que no solo era un adúltero, sino que tenía un historial de malversación de fondos dentro de la aerolínea, usando recursos de la empresa para sus escapadas privadas. Y lo más importante, estaba casado con Claudia, la hija del accionista principal de la compañía. Elena pensaba que estaba viviendo un cuento de hadas en las nubes. No sabía que yo estaba preparando una tormenta eléctrica que los haría caer a ambos de golpe. Durante su ausencia, revisé nuestras finanzas. Descubrí con horror que Elena no solo me estaba engañando emocionalmente. Había estado desviando dinero de nuestra cuenta de ahorros para la jubilación hacia una cuenta oculta. Miles de dólares que habíamos ahorrado con esfuerzo estaban siendo usados para pagar hoteles y cenas de lujo con su capitán. Había vaciado mi futuro mientras yo dormía a su lado. El jueves por la tarde, el rastreador me indicó que el avión estaba de regreso. Preparé la casa. Apagué todas las luces, excepto una pequeña lámpara de lectura en la esquina del salón. Sobre la mesa de centro, coloqué 3 carpetas gruesas. Escuché el sonido de un motor afuera. Un coche se detuvo. Unos minutos después, el sonido de la llave en la cerradura. Mi pulso era una marcha fúnebre en mis oídos. Elena entró tarareando una canción suave. Traía un sombrero de paja en la mano y la piel bronceada, una prueba irrefutable de que no había estado bajo la supuesta lluvia de Miami. «Hola, mi vida», dijo ella con una voz falsamente alegre,
sin notar mi presencia en la oscuridad. No sabes qué viaje tan horrible. No paró de llover ni un segundo. Encendí la luz principal de golpe. Elena dio un salto, llevándose la mano al pecho. Sus ojos se abrieron de par en par al verme sentado allí, con la mirada vacía y las carpetas frente a mí. ¿Cómo estuvo el sol de las Bahamas, Elena? Pregunté. Mi voz era tan fría que ella retrocedió un paso, chocando contra la puerta cerrada. El color desapareció de su rostro en un instante. El silencio regresó, pero esta vez era el silencio antes de la explosión final. ¿De qué estás hablando?», intentó decir, pero su voz se quebró. «No me mientas más», le dije, señalando las carpetas. «Aquí tengo las fotos del hangar, los registros del hotel y los estados de cuenta de la jubilación que te robaste». En ese momento, el timbre de la puerta sonó, un sonido agudo que rompió la tensión como un cristal rompiéndose. «No abras, Elena», susurré, levantándome lentamente. «Porque el hombre que está al otro lado de la puerta no viene a salvarte, viene a terminar de hundirse contigo». Ella me miró con puro terror mientras la puerta se abría desde fuera, revelando la figura imponente del capitán Marcos Valente, que entró con la confianza de quien se cree impune, sin saber que acababa de entrar en su propia emboscada. Marcos entró en la sala con el paso firme de quien está acostumbrado a caminar por aeropuertos internacionales como si fuera el dueño del asfalto. Ni siquiera se quitó las gafas de sol de inmediato. Miró a Elena, que estaba temblando junto a la pared, y luego me miró a mí con una mezcla de aburrimiento y fastidio. «¿Qué pasa aquí, Elena? Pensé que habías dicho que él estaría trabajando hasta tarde», dijo Marcos, con esa voz barítona que proyectaba una autoridad artificial. «Adrián, escucha, esto no tiene por qué ser una escena de telenovela. Las cosas cambian, la gente evoluciona. Elena y yo hemos decidido que nuestras vidas pertenecen a otro nivel». Se acercó a la mesa de centro y con un gesto de desdén apartó las carpetas con la punta de los dedos como si fueran basura. «Puedes quedarte con los muebles, si eso te hace sentir mejor», añadió con una sonrisa cínica. «Nosotros tenemos un vuelo que atrapar y una vida en Suiza que comenzar». Me levanté lentamente. Mi cuerpo se sentía extrañamente ligero, como si la rabia hubiera quemado todo el peso de mi dolor. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. El coche negro de Marcos seguía ahí abajo, con el motor en marcha, emitiendo un vapor blanco en la fría noche. «Es curioso que menciones a Suiza, Marcos», dije, dándome la vuelta, «porque hace exactamente 20 minutos, mientras tú subías por el ascensor, envié un correo electrónico masivo». Marcos frunció el ceño, quitándose finalmente las gafas. Sus ojos eran pequeños y estaban inyectados en sangre por el cansancio y el alcohol del vuelo. «¿A quién? ¿A tus amigos de la oficina? No me hagas reír». «No, Marcos, se lo envié a Claudia, tu esposa. Pero no solo a ella. También se lo envié al departamento de auditoría de la aerolínea y al consejo de administración». El paquete incluía los registros de combustible de los últimos 6 meses, las facturas de los hoteles que pagaste con la tarjeta corporativa y, lo más importante, las pruebas de que has estado usando el jet privado de la compañía para transportar mercancías no declaradas desde las Bahamas. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar la respiración agitada de Elena, que miraba a Marcos buscando una negación que no llegaba. El rostro del capitán pasó de un bronceado envidiable a un gris ceniza en cuestión de segundos. Su mandíbula se tensó tanto que creí escuchar sus dientes crujir. «Tú no sabes lo que has hecho», susurró Marcos, dando un paso hacia mí con los puños cerrados. «Me has arruinado la carrera». «No, Marcos, tú te arruinaste solo cuando pensaste que el cielo no tenía reglas», le respondí sin retroceder ni un milímetro. «Claudia ya ha iniciado el proceso de embargo preventivo de todas tus cuentas compartidas. Y como ella es la accionista mayoritaria,
Tu despido ha sido firmado hace 10 minutos. Ya no eres un capitán. Ahora solo eres un hombre de mediana edad con muchas deudas y ninguna licencia para volar». Elena soltó un grito ahogado. Se lanzó hacia Marcos, agarrándolo por el brazo. «¡Dile que miente! Dime que el dinero que movimos a tu cuenta en Suiza está seguro. Marcos, respóndeme». Marcos la apartó de un empujón, con una violencia que me hizo dar un paso al frente. Ya no la miraba con deseo. La miraba con asco, como si ella fuera la responsable de su caída. «¡Cállate, idiota!», le gritó. «Si no te hubieras obsesionado con traer tantas maletas, no habríamos llamado la atención». Elena se quedó petrificada en el suelo, llorando sin consuelo. La imagen de la jefa de cabina impecable y elegante se había desvanecido. Ahora solo era una mujer que lo había apostado todo por una ilusión de grandeza y lo había perdido en la primera turbulencia real. «Ahora», dije, señalando la puerta, «lárguense de mi casa». «Esta también es mi casa, Adrián», sollozó Elena desde el suelo. «Tengo derechos». «Ya no los tienes». Le lancé la tercera carpeta. «Esa es la copia del documento notarial que firmaste hace 2 meses, cuando te pedí que revisaras los papeles de la renovación del seguro. Resulta que lo que firmaste fue una renuncia explícita a la propiedad en caso de infidelidad probada, una cláusula que incluí con la ayuda de mi abogado cuando empecé a sospechar. Tú misma me diste la llave para sacarte de aquí legalmente». Los dos salieron del apartamento 10 minutos después. Marcos arrastraba su maleta con una furia contenida, sin siquiera mirar atrás para ver si Elena lo seguía. Ella caminaba tras él, con los hombros caídos y el rímel corriendo por sus mejillas, dándose cuenta demasiado tarde de que el hombre por el que había destruido su vida no iba a sostenerla cuando el suelo desapareciera bajo sus pies. Me quedé solo en el salón. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio limpio. Fui a la cocina, serví una copa de vino y me senté frente a la computadora. Pero aquí es donde la historia toma un giro que ni siquiera Elena podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Entré en una carpeta oculta en la nube, protegida por 3 niveles de seguridad. Dentro había fotos de hace 3 años. En las fotos no aparecía Elena, aparecía yo. Aparecía yo en una playa de Italia con una mujer hermosa, la verdadera dueña de la cuenta en Singapur, a donde yo había estado desviando fondos, mucho antes de que Elena conociera a Marcos. Yo nunca fui el esposo aburrido que ella creía. Yo fui el arquitecto de mi propia libertad. Necesitaba que ella me engañara. Necesitaba que ella cometiera un error tan público y tan grave que nadie cuestionara por qué el patrimonio familiar se había esfumado durante el divorcio. La empujé sutilmente hacia las rutas de Marcos. Le hablé de lo atractivo y exitoso que era él en las cenas de empresa. Planté la semilla de la insatisfacción en su mente hasta que ella misma decidió saltar al vacío. Ella pensaba que me estaba robando a mí, pero en realidad ella estaba moviendo mi dinero sucio hacia cuentas que yo ya controlaba bajo otros nombres. Al culpar a Marcos y provocar su caída, enterré el rastro de mis propios movimientos financieros para siempre. Bebí el último trago de vino, sintiendo el calor del alcohol en mi garganta. Miré por la ventana y vi el coche negro de Marcos alejarse. No irían a Suiza. Irían a un motel barato de carretera a pelearse por las sobras de una vida que nunca existió. A veces, para que un edificio nuevo se mantenga en pie, tienes que demoler el viejo con una explosión controlada. Y Elena fue mi dinamita perfecta. Apagué la luz. Mañana tendría un vuelo a las 7 de la mañana. Pero a diferencia de Elena, mi destino era real y mi billete era solo de ida.